Mateo 20, 23. Les dijo Jesús: pues ciertamente vosotros beberéis de mi vaso y seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía, sino de mi Padre, que decide para quienes está preparado. El Hijo fue enviado por el Padre para llevar a cabo la voluntad de Dios el Padre que lo envió. Debido a que el Hijo es la palabra hecha carne, con todo lo que pertenece a la deidad, habitando en él, esta declaración de ninguna manera niega la deidad del Hijo en la encarnación. De hecho, el Hijo, en la persona de Jesús, era un hombre completo y como hombre tendría que estar naturalmente sometido al Padre. Marcos 13:32. Sin embargo, del día y la hora en que estas cosas han de acontecer, nadie sabe nada, ni siquiera los ángeles del cielo, ni tampoco el Hijo, tan solo el Padre lo sabe. Dios se había despojado de sí mismo y estaba cooperando con las limitaciones del ser un hombre en la persona de Jesús. Por lo tanto, y aparentemente, Él no sabía todas las cosas. Sin embargo, leemos en Juan 21:17. Luego, por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿de veras me quieres? Pedro, profundamente entristecido porque Jesús le preguntaba lo mismo por tercera vez, le contestó: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. En este pasaje Jesús no corrige a Pedro en cuanto a la declaración de que Jesús conoce todas las cosas. Lucas 2:52 afirma: Jesús continuó creciendo en estatura y sabiduría y en la estimación de Dios y de la gente. Jesús nació de su madre María. Filipenses 2 del 5 al 8 dice que aun cuando Él por naturaleza es Dios, se despojó a sí mismo y se convirtió en hombre. Esto es perfectamente consistente con lo que significaría para la palabra, la cual es Dios, de acuerdo a Juan 1:1, convertirse en carne y crecer como hombre. Al encarnarse Dios en la persona de Jesús, tendría dos naturalezas. Y si estaba cooperando con las limitaciones de ser un hombre, esto también significaría que la naturaleza divina del Hijo estaría sujeta a lo humano y a sus limitaciones. Lucas 18:19. ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Nadie es bueno sino solamente Dios. ¿Estaba Jesús diciendo que no era bueno? Claro que no. Jesús dice que Él es bueno cuando dice que es el buen pastor. El Hijo, en la persona de Jesús, no está negando su deidad. Si solo Dios es bueno y Jesús dice que Él es el buen pastor, entonces Jesús debe ser Dios. Juan 5:19. Jesús tomó la palabra y les dijo: Os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente aquello que ve hacer al Padre. Lo que el Padre hace, eso es lo que hace igualmente el Hijo. Como hombre, el Hijo en Jesús estaba realizando sus milagros por el poder del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que Él solo hizo lo que veía hacer al Padre. ¿Puede también un ángel o un simple hombre hacer todo lo que Dios el Padre hace? No. El Hijo, Dios en carne, puede hacer lo que Dios el Padre hace. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y le mostrará obras aún más maravillosas, de tal modo que también vosotros quedaréis maravillados. Como hombre y naturalmente sujeto al Padre, el Padre le mostraría todas las cosas. Es interesante notar que el Padre no le muestra a cualquiera todas las cosas.
solo al Hijo. Juan 5:22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha puesto todo juicio en manos del Hijo, para que Él sea quien juzgue el pecado. Indudablemente que el juicio fue dado al Hijo. ¿Quién juzga al hombre sino solo Dios? Tal clase de juicio será dado tal vez a un ángel o a un simple ser humano, por perfecto que sea. Para poder juzgar correctamente a las personas, aquel que juzga tiene que conocer todas las cosas acerca de la vida de una persona, y los ángeles no conocen todas las cosas acerca de la vida de uno. Solo Dios tiene tal conocimiento. Recuerde que después de la resurrección, Pedro dijo que Jesús conocía todas las cosas. Debido a que el Hijo vino para hacer la voluntad del Padre, Él no podía hacer nada por su propia iniciativa, ya que su propósito no era hacer su voluntad. En vez de esto, Él hizo todo lo que le vio hacer al Padre. Su comida fue hacer la voluntad del Padre. Pero esto no significa que el Hijo encarnado en Jesús no es Dios. Significa que Jesús era un hombre completo de la manera como enseña la unión hipostática. Juan 14:28, el Padre es más grande que yo. Debido a que el Hijo estaba como hombre encarnado en una posición más baja que el Padre, Él podía decir que el Padre era más grande que Él. Pero esto no niega la deidad de Jesús. Es similar cuando decimos que una esposa está en una posición menor que la del esposo, hablando de la autoridad en la familia, pero esto no significa que la esposa sea menor que el hombre. Jesús estaba hablando de posicionamiento, no de naturaleza. Después de todo, dijo que Él y el Padre eran uno, y después de haberlo dicho, los judíos querían matarlo, ya que estaba clamando que Él era Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que puedan conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. El Hijo, como el hombre Jesús, tendría naturalmente y apropiadamente alguien a quien pudiera llamar su Dios. En este caso, Él llamó al Padre, el único Dios verdadero, ya que es la forma apropiada de decir de un judío, en este caso, Jesús. Hechos 2:36. Por tanto, a vosotros y a todo el pueblo de Israel os manifiesto con total seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El Hijo fue mandado por el Padre, fue hecho carne, por lo tanto, Dios lo ha hecho tanto Señor y Cristo, debido a que su posición al encarnarse había sido de humillación, hecho un poco menor que los ángeles y nacido bajo la ley. La encarnación de la palabra significó que el Hijo en Jesús fue hecho tanto Señor y Cristo. Primera a los Corintios 11:31. Pero quisiera recordaros que Cristo es cabeza de todo varón, que el marido es cabeza de la mujer y que Dios es cabeza de Cristo. Debido a su encarnación, el Hijo estaba en una posición más baja que la de Dios el Padre, el cual estaría sobre su cabeza. Esta es una condición natural propia de ser hecho hombre y nacido bajo la ley. El Hijo de Dios, Jesús, es eternamente sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así que Él puede ofrecer intercesión eterna por nosotros. Como hombre, estará eternamente sujeto a aquel a quien Él llama Padre. El resultado de su humillación es nuestra redención. Hebreos 2:17.
Por eso era menester que en todo se asemejara a sus hermanos, es decir, a nosotros, a fin de tener misericordia de nosotros y ser, respecto de Dios, un fiel sumo sacerdote, apto para expiar los pecados del pueblo. Y esto es necesario, ya que el Hijo es tanto humano como divino. Como hombre, Él fue hecho como sus hermanos en todas las cosas. De ninguna manera esto niega la divinidad de Cristo. Hebreos 4:15, porque Él no es un sumo sacerdote incapaz de comprendernos y compadecernos en nuestras debilidades, sino uno que, a semejanza nuestra, pasó por las mismas pruebas y tentaciones que nosotros pasamos, pero nunca se dio ante ninguna de ellas, ni cometió pecado. Algunos dicen que Jesús no podía ser Dios, ya que Él fue tentado, y Dios no puede ser tentado. Pero la verdad es que Dios puede ser tentado. Salmo 106, versículos del 13 al 15, dicen: pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. El Hijo fue tentado de la misma manera, así que de la misma forma como Dios puede ser tentado, así también fue con Jesús. El hecho de que el Hijo encarnado en la persona de Jesús se movió en un contexto limitado mientras llevaba a cabo su ministerio, no significa que Él no es Dios. Significa que Él cooperó con las limitaciones de ser un hombre para que Él pudiera hacer lo que tenía que hacer. Tenía dos naturalezas, Dios y hombre. Él se despojó de sí mismo para convertirse en un hombre. Cooperó con las limitaciones de ser un hombre bajo la ley. Esto explica los versículos que muestran sus limitaciones. Finalmente, si los cultos no cristianos quieren decir que el aspecto limitado de la conducta de Jesús significa que Él no puede ser divino, entonces, ¿qué hacemos con las escrituras que enseñan que Él conoce todo y que está siempre presente? Mateo 28:20. Y sabed que yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Jesús habló a sus discípulos y por lo tanto a todos los cristianos. Él declaró que estaría con ellos y con nosotros siempre. Esto es sólo posible si Él es omnipresente. Si Jesús no es Dios, porque en su naturaleza humana le tocó aprender, entonces Él debe ser Dios si conocía todas las cosas. Si Jesús no es Dios porque era un hombre, entonces Él debe ser Dios porque estará con todos sus discípulos en todo lugar y en todo momento.